Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 7 para el sábado 16 de noviembre de 2024. Bienaventurados los que creen. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer estar con ustedes nuevamente. Aquí su servidor Néstor Salguera. Y su servidor, como siempre, César Vargas. Amén. ¿Cómo has estado, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Qué bueno, qué bueno. Agradecido con Dios por la vida y la oportunidad de hacer este comentario una vez más. Así es. Es un gusto, ¿verdad?, que nosotros podamos pertenecer ahora a lo que sería a este programa, César, poder compartir sobre todo, ¿verdad?, lo que nosotros, nuestros puntos de vista acerca de estas lecciones que nos ayudan, César, a crecer más en el conocimiento de Dios y también a que podamos fortalecer nuestra fe, que es lo más importante, ¿verdad? Precisamente, Néstor, fíjate que estaba leyendo este libro que estamos compartiendo con nuestros hermanos, consejos sobre la escuela sabática. Y hemos estado compartiendo con ustedes a través de estas lecciones. Y fíjate que hay un consejo muy bonito que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. En la página 18 dice, la escuela sabática debe ser un lugar donde se busquen las joyas de la verdad, se les rescate de los errores que los rodean y se les coloque en su debida disposición y su verdadero lugar en el marco del Evangelio. Los temas de la justificación por la fe y la justicia de Cristo tienen que ser presentados en nuestras clases a fin de que los jóvenes y niños puedan comprenderlo y los maestros y alumnos conozcan el camino de la salvación. Amén. O sea, la escuela sabática es para que usted y yo podamos estudiarla y podamos compartir acá, para que no solamente es lo que tú y yo decimos, sino lo que la iglesia en pleno comprende. Y cualquier situación que podamos tener, algún malentendido, qué sé yo, alguna pregunta, alguna incógnita que tengamos acerca de un tema, la podamos debatir aquí y aclararnos todo. De tal manera que la verdad, como dice acá, pueda ser presentada en todo su esplendor. Y ese es el propósito de esta escuela sabática, César, que todos podamos compartir nuestras ideas y llegar a una, digamos, a una verdad absoluta conforme a la palabra y decir, es verdad, no había pensado eso, no lo he visto de esa manera. Y nos damos cuenta de que conforme nosotros estamos estudiando, conforme tú estudias y el otro estudia, nos damos cuenta de que Dios nos ha mostrado de diferentes puntos de vista lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Sí, por eso tenemos los 4 evangelios. Si no se hubiera escrito solamente uno. Así es. Pero Dios permitió que hicieran 4 para que los 4 dieran sus 4 puntos de vista. Igual nosotros en la iglesia es el objetivo, que estudiemos para que no sea solamente lo que uno dice, sino lo que yo entendí a través de la palabra. Y lo que todos entendimos, podamos llegar a un solo consenso. Amén. Así es. Bueno, familia, vamos a iniciar entonces con la lección número 7 para el sábado 16 de noviembre de este año 2024. César, y el tiempo va rápido, va volando, ¿verdad? Ya estamos en lección 7, así que vamos a orar para que podamos entonces iniciar con este estudio de esta semana. Querido Padre, gracias te damos en esta hora, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, nuevamente. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento, pero sobre todo, Padre, que tu Espíritu Santo haga ese trabajo especial de convencernos de pecado, de convencernos de juicio y también de justicia, que nos rescate, oh Dios, de esa esclavitud en la que podamos estar, que nos saque de ahí y podamos, Señor, pertenecer a tu reino que has preparado por nosotros. Padre, gracias te damos por todo. Bendice a los hermanos y amigos que están viendo este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El título de la lección de esta semana, César. Bienaventurados los que creen. Amén. Y esas palabras fueron dichas por Jesús mismo, ¿verdad? Así es. Qué interesante. Se estaba refiriendo a nosotros. A nosotros, porque nosotros no hemos visto a Jesús, no lo palpamos, pero bueno, somos bienaventurados porque creemos en ese ser todopoderoso, así como lo presenta, ¿verdad?, el apóstol Juan. Así. El texto para memorizar, César, lo encontramos en Juan 20:29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Ve? Y de ahí el título de la lección, ¿verdad? De ahí viene. Así es. Entonces Jesús le habló directamente a Tomás y le dijo: Tomás, porque creíste, o sea, porque me has visto, has creído. Es interesante porque muchas veces yo me he puesto a pensar, me hubiera gustado conocer a Jesús en persona, Sí, pero quién sabe en qué lugar hubiera estado. sí, porque claramente hemos visto dos grupos identificados Sí. aquí. Ok, entonces, y vamos a ver a través de esta lección que nosotros somos más bienaventurados todavía que ellos, a pesar de que no hemos visto a Jesús. Es verdad. Literalmente. Y cada episodio de esta semana, familia, tiene grandes lecciones y enseñanzas y que van ayudándonos, César, a fortalecer nuestra fe en ese Dios todopoderoso. Dice la introducción, César. Sí, a lo largo del Evangelio de Juan se presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Juan, el Cordero de Dios, luego el otro hermano dijo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Después, todo esto lo hemos estudiado ya, ¿verdad? Sí, Maestro, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que la verdad, en verdad, que este es el Salvador del mundo, dice Juan 4:42. Y en fin, se enumeran a por lo menos 12 personas en ese párrafo, dando testimonio de que Jesús es el Rey del cielo y Dios mismo encarnado. amén. Y me gusta porque cada uno reconoció a Jesús de una forma diferente. Como tú acabas de leer, unos decían: este es el Cordero de Dios, hemos hallado el Mesías, no será este profeta. O sea, cada quien su punto de cómo ve a Jesús en ese momento. Y me llama la atención porque también nosotros podemos pensar: César, ¿cómo ves a Jesús tú? ¿Ah? Ok, sí, es que de acuerdo a la luz que habían recibido. Así es. Y cada quien veía desde ese aspecto, desde ese punto de vista, pero lo importante es que sea poca o sea mucho la luz, ellos daban testimonio de Jesús. Así es. La pregunta que hice: ¿quién eran algunas de estas personas y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús? Bueno, ya lo hemos visto en los temas anteriores: Juan el Bautista, Nicodemo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, etcétera. Pero hoy, en esta semana, César, vamos a ver acerca de otros testimonios y que al final de la lección viene hablando acerca de nosotros, ¿verdad? Así es. Día domingo, 10 de noviembre, César. Remontándonos a Abraham. Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién era Él, incluso a testigos que habían desaparecido hacía ya mucho tiempo. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Sí. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Esto Jesús lo dijo en San Juan 8:56, ¿verdad? Y hace la pregunta: ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Y nos manda a estudiar Génesis 12:3, 18:16, Génesis 26, Mateo 1:1 y Hechos 3:25. Yo creo que una de las cosas, César, por las que Jesús incluye a Abraham es porque vimos que los judíos eran bastantes, se sentían como, no sé, de alguna manera dichosos de decir: a vuestro padre Abraham tenemos, ¿verdad? Ellos se creían que la salvación era por herencia, ¿no? Por herencia, correcto. Sí, entonces ellos dicen: si Abraham nuestro padre, tenemos entrada al cielo. Sí. Directo, aunque seamos lo que seamos, vamos allá. Vamos a pasar. Y Jesús se lo aclaró. Y si ustedes leen todo el capítulo 8 de Juan, Jesús le termina diciendo que ustedes son hijos del diablo directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham, dice él, vio mi día, y eso es lo que estamos viendo acá. Sí. Vio mi día y se gozó. Y entonces, y ustedes dicen: me quieren matar, entonces no son hijos de Abraham. Son hijos del diablo. Bueno, fue directo eso, ¿verdad? Así es. Bueno, estos textos que tú hablaste de Génesis, ¿verdad? Génesis 12, perdón, Génesis 26 y Mateo 1, dicen que Jesús, la promesa era: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y serán benditas en ti en tu simiente. Y Mateo dice que Jesucristo era hijo de David, pero también era hijo de Abraham. Y Gálatas 3:16 nos aclara que no está hablando de las simientes como siendo muchas, sino se de la simiente, hablando de Jesucristo. Así es. Y nosotros, pues, el mismo capítulo de Gálatas 3, versículo 29 dice: y si vosotros
sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Entonces, o sea, y automáticamente cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces por fe, ¿verdad? Somos del linaje de Abraham. Sí, ahorita que tocaste ese tema, casualmente muchas personas dicen que porque nosotros guardamos la ley, si no somos israelitas. Y ese texto casualmente dice que nosotros somos el verdadero Israel espiritual. Espiritualmente hablando. Así es. Que no se trata de nación específica, digamos, sí, de un país. De un lugar geográfico, sino que todo el que cree en Jesús es descendiente de Abraham. Amén. Y por lo tanto viene a ser israelita. ¿verdad? Somos israelitas. Sí, somos israelitas. Okay. Qué interesante. Dice César, profetas, patriarcas y profetas, sí. Página 132, ¿cómo dice? Dice, mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en el lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Amén. Qué maravilloso, porque esa historia, César, ilustra el gran amor que tiene Dios por nosotros, ¿verdad? Cuando Abraham llevaba a Isaac al monte de Moria, ese hombre iba a ser destrozado, ¿verdad? Y era un símbolo maravilloso. Tenía que cumplirlo porque Abraham creyó a Dios, y si Dios le pedía a ese hijo, ni modo. Fue una tremenda prueba. Ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis capítulo 22, pero también está en el libro Patriarcas y Profetas, que es un libro muy bonito, sí. Que lo da con mayor descripción. Y casualmente, digo casualmente para resaltar el asunto, porque no hay casualidades en Dios, el viaje de Abraham dilató 3 días, Néstor. 3 días de agonía, sí. para llegar al monte Moria, donde iba a ofrecer a su hijo. Pero Dios no quería en sí la muerte de Isaac, solo quería, como de alguna manera, que su amigo Abraham entendiera en carne propia, ¿no? lo que iba a significar para Dios mismo poder dar a su hijo en sacrificio por nosotros. Sí, y también que tenemos que tener en claro también que el Señor siempre quiere que no descuidemos, César, nuestra relación con Él, y que nada se pueda interponer entre Dios y nosotros, porque recordemos que Abraham, el deseo de Abraham era tener hijos, tener descendencia, pero parece que cuando estaba relacionándose con Isaac, como que estaba un poquito descuidando su relación personal con Dios, y eso es algo que tenemos que aprender, familia. Sobre todas las cosas en nuestras vidas tiene que estar Dios de primero, ¿verdad? Así es. Bueno, dice aquí el comentario, la respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo soy. Juan 8:58. ¿Por qué usa Jesús este lenguaje, César? Sí, Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Ustedes lo pueden leer allá en Éxodo capítulo 3 y 4. Era una afirmación de su divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes sin duda entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues dice la Biblia en Juan 8:59 que tomaron piedras para apedrear. Ellos entendieron el mensaje claro porque ellos manejaban eso. Y se los dijo abiertamente, y ellos, César, y en vez de reconocerlo, César, ellos como que le dieron, digamos, oportunidad, por decir así, al enemigo, y querían matar a Jesús, solo porque ellos pensaron que Jesús estaba hablando blasfemia. Fíjate que nosotros podemos caer también en esta situación, Néstor, cuando tenemos preconceptos, y entonces ya sabemos que una persona nos viene hablando de algo, como que hacemos oídos sordos y no le prestamos atención. A mí me gusta pensar cuando María, madre de Jesús, veía ciertas cosas. Dice la Biblia que ella la guardaba en su corazón y meditaba en eso. Sí, yo creo que ese ejemplo debería ser nosotros. Estas personas, en lugar de cerrar sus oídos y buscar cómo apedrear a Jesús, hubieran como buscado la Escritura, ¿no? Y ahondar en el asunto, a ver qué quiso decir con esto.
Y ese es otro problema grande, César, el dejar de un lado la escritura y comenzar a buscar, refugio, por decir así, en nuestras propias palabras o en nuestro propio conocimiento, cuando es un asunto de vida o muerte, porque era la salvación. Entonces ellos tenían que irse a donde, a los que les daba la salvación, que era la escritura. Nosotros en este tiempo debemos de hacer lo mismo. No podemos quedarnos con lo que dijo tal predicador, tal pastor. Hay que ir a la palabra de Dios. Sí. Y recuerden que el conocimiento de la verdad siempre es progresivo. Nunca es estático, siempre va creciendo, y por eso no nos debemos limitar nosotros a eso. Y siempre vamos a estar aprendiendo, familia. Esto no acaba aquí. Así es. Pasaremos el día lunes 11 de noviembre, César, el testimonio de María. De María Magdalena. María Magdalena. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, a Marta y a su hermano Lázaro, a quien había resucitado. Simón, que había sido curado de lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. Según Juan 12, 1 al 8. ¿Qué significado tenía, dice la pregunta, aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Según Juan 12, 1 al 3. Vamos a leerlo para que podamos nosotros, César, identificar la respuesta a la pregunta que nos hace la lección. Dice Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo esto, César, daba testimonio de lo que ella había recibido de Jesús? Y es algo importante porque ¿cuántos de nosotros no hemos pensado, verdad? O mejor dicho, sí, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado en hacer algo especial por Jesús? A veces se nos viene a la mente hacer algo que quede marcado, ¿verdad? Pero esta mujer, César, hizo algo asombroso. Hizo algo que quedó aún para la historia, porque todavía la seguimos recordando, ¿verdad? Ese frasco de nardo, de alabastro, ¿verdad? De nardo puro, tenía el valor de más o menos un año de trabajo de un jornalero. Y me gusta esto porque María no fue algo que se le ocurrió de pronto. María traía esa ofrenda, quería darle algo especial o sea, estaba tan agradecida con Jesús que no hallaba qué ofrecerle. Pero dice que el comentario que María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Y esto es lo que nosotros debe de motivarnos a ofrendar al Señor. Ahora, el Señor no necesita dinero para sus cosas, porque dice que más bien Él nos da a nosotros, según el Salmo 50. Pero es una muestra de nuestra fe y gratitud hacia Dios. Y también es un principio de adoración a Dios. Así es, por eso. Su intención, hablando de María, era que sirviera algún día para el entierro de Jesús. Recuerda que Jesús vivía diciendo que se iba a morir y que se iba a morir. Y María pues escuchaba eso. Dice ella, bueno, si se va a morir, lo voy a ocupar para el entierro. Pero de pronto, como ya faltaban 6 días para la Pascua, la gente estaba alborotada porque creía que Jesús iba a tomar el control de Israel, como venía diciendo. Entonces dice ella, bueno, si va a ser ungido por rey, entonces yo voy a ser la primera en ungirlo. Entonces, ya sea para muerte o ya sea para vida, ella lo iba a hacer. Así es. Entonces, bueno, María dice probablemente no tenía la intención de que eso se notara. Su gesto, pero era imposible, ¿no? Lo quería hacer como discretamente, sí. Pero dice que la casa se llenó de humo, de perfume. Y no era uno que se iba lleno de alcohol, era de nardo puro. Es interesante porque ese coso era carísimo. Tengo entendido que es una planta que se cultivaba no sé en qué lado de la India y por eso era tan caro, pero era una esencia. Una esencia. Ahora, me gusta aquí resaltar es que cuando nosotros queremos traer ofrenda a Jesús,
no vengamos a buscar a última hora qué traemos en el bolsillo, qué puedo dar, sino que desde antes nosotros podamos decir, yo voy a dejar esto para el Señor. Es verdad. No porque Él lo necesite, nosotros necesitamos expresar esa gratitud. Y recuerden que no solamente es para los hermanos acá, porque dice el apóstol Pablo que somos carta abierta al universo. Amén. Y es importante que nosotros tengamos en mente eso que acabas de decir, César. Si este próximo sábado vamos a dar una ofrenda, entonces sería bueno que, como tú dices, prepararla y apartarla, porque eso lo hace especial. Hace especial porque tú lo estás apartando de todo corazón y lo vas a hacer con toda esa gratitud que tienes. Fíjate que ahorita me acordaste de algo. A veces la persona está de cumpleaños y se va a ir corriendo a comprar algo y lo llevas y la persona te lo recibe. Te lo recibe. Sí. Pero recuerdo una vez que mi esposa tomó una foto, dio a hacer unas tacitas con la foto de la persona, una dedicatoria y todo. ¿Días antes? Sí, y se lo llevó allá el día de cumpleaños. Y unas amigas que estaban ahí, mira, fulana, ¿verdad? Hablando de la persona. Esta persona sí te quiere, no fue que le ocurrió ahorita, ya lo tenía preparado. O sea, pudo César darse cuenta del tiempo dedicado antes de su cumpleaños. No fue a última hora. No fue improvisado. Sino que la tenía en mente. Y eso le dio un realce a la pequeño presente, pero ¿qué dice ese presente que ya lo tenía en mente ya? Desde antes. Es importante que aprendamos eso, la verdad que es muy bueno. César dice aquí, un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas, ¿verdad? Jesús sabe cuando hacemos las cosas de corazón y cuando no. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón también, ¿de quién? De Judas. De Judas. Porque si nosotros vemos en el versículo 4 del capítulo 12, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero el versículo 6 Juan le entiende. Sí. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Así directamente. No había nada más que ver. Y él quería como esos 300 denarios me han caído bien. Tenía regalo de Navidad. Sí. Y es importante que nosotros podamos, familia, darle al Señor todo con amor, ¿verdad? Con agradecimiento. El pedacito, Néstor, de ahí del deseo de toda la gente es muy interesante. Dice, el don fragante de María, que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaban la sustancia aromática a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar la ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo de amor que se le tributaría para siempre a aquellos que redimieran. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo relaciona César el gesto? O como dice aquí, pues, que con lágrimas amargas Nicodemo y José de Arimatea fueron, ¿verdad? Llevaron a Jesús a la sepultura. Y cómo las mujeres prepararon esas esencias aromáticas, y cuando llegaron, la tumba estaba vacía. No sirvió de nada. No, ya no sirvió. Y si ustedes leen el deseo de toda la gente en este capítulo, la hermana Joy recalca en que si usted tiene que hacer algo, hágalo ahora que la persona está viva. ¿Sí? Es verdad. Porque hemos visto, lamentablemente, por lo menos conocido situaciones que a veces los ancianos viven solos, Néstor, están descuidados y nadie los visita, y cuando se mueren aparecen los familiares, los hijos, los nietos. Los hijos, sí, y le compran una lujosa casa y le ponen mariachi, le ponen todas esas cosas, cuando ya no es vano, ya la persona no entiende, no sabe. Y la hermana Juay recalca y dice, si hay que hacerlo cuando la persona es consciente. Es verdad. Y también, César, ha habido casos, y no sé si en otros lados donde nos están viendo pasa eso. Recuerdo que allá en Nueva Guinea, ¿verdad?, donde yo soy, César,
habían personas que hasta que ya están, digamos, muertas, les hacen hasta construcciones grandes dentro del terreno del cementerio, y en vida no le pudieron hacer un cuarto bien acondicionado, por decir así. ¿Ya para qué? Le vas a hacer una tumba hermosa y se la vas a decorar y todo eso, cuando realmente ya eso no le sirve, ¿verdad? Y eso que acabas de mencionar es importante. En vida, familia, hagamos las cosas. Si hay que hacerlo ahora, hagámoslo ahora, porque eso es lo importante, que la gente pueda ver, ¿verdad? Eso en nosotros. Bueno, pasaremos al día martes 12 de noviembre, el testimonio involuntario de Pilato. Ahora aquí, César, nos adelantamos, ¿verdad?, hacia la escena donde Jesús es apresado y es llevado, ¿verdad?, a juicio. Entonces vemos que Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte. Un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado, ¿qué cosa? Su tiempo o su hora, ¿verdad? Expuesto ahora, es decir, el momento de su crucifixión, como dice Juan 2, 4, Juan 7, y también vemos que ahora ha llegado la hora. Ahora Jesús fue arrestado, y donde lo arrestaron fue en el huerto del Getsemaní. Sí. Y fue llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos de todas clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora Juan llama a Pilato. ¿Quién era Pilato? Era el gobernador. Y era juez también. Sí, era juez. Dice el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez. La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos, como le digo. Ahora, ¿qué sucede en esta escena, César? Jesús es llevado delante de Pilato. Hay una escena, yo creo que, bueno, si nos ponemos en el lugar de Pilato, era una situación difícil, ¿no? Difícil para él, porque aunque él era un hombre duro, era un hombre, digamos, déspota, también tenía en su interior aquello de: yo no veo nada en este hombre, no ha hallado ningún mal. O sea, tenía algo que podía, digamos, iba en contra, ¿verdad?, de sus características que él tenía. Sí, dice Juan capítulo 18 que él 3 veces dijo: no he hallado en él ningún delito. Me gusta porque fíjate, César, que Pilato durante este juicio 4 veces había intentado hacer algo por Jesús. Por ejemplo, había intentado persuadir a los judíos para que ellos mismos se ocuparan de Jesús, según Juan 18:3. También había enviado a Jesús a Herodes, para que Herodes pudiese también, ¿qué cosa?, juzgar a Jesús. Lucas 23:7. También había intentado soltar a Jesús cuando dijo: ustedes saben que en esta época se suelta un criminal, ¿a quién quiere que le suelte? Y entonces dijo que si a Barrabás o a Jesús. Y número 4, había mandado a azotar a Jesús para ver si despertaba, César, un poquito de compasión de aquellos que estaban acusando a Jesús, para decirle: bueno, está bien con esos azotes. Pero nada fue, no resultó nada, ¿verdad? Bueno, es cierto, pero él mismo se condenó, porque él mismo le dijo a Jesús: yo tengo el poder para condenarte o para soltarte. Y aunque él dijo varias veces que era inocente, lo azotó, sabiendo que era injusto, porque si el hombre era inocente no tenía por qué azotarlo, debía haberlo azotado. No debía recibir ese castigo. Ahora, él era la autoridad, y lo que él dijera iba a ser porque el pueblo tenía que acatarlo. Sí. Sin embargo, él quería también conservar, como un buen político, supuesto. Porque una de las cosas que lo hace César, o que lo pone a él, digamos, como a temblar, es cuando le dijeron, ¿verdad?, si tú no haces nada con este hombre, entonces eres enemigo del César.
porque este hombre se está levantando como un rey, como un emperador, y el único rey que tenemos es César. Entonces, como que eso lo puso como a temblar, por decir así. Dice que un comentario, hermana, él había oído hablar de Jesús y de sus obras, o sea, no era un desconocido. Su esposa ya le había contado algo de los prodigios que había realizado el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y también resucitaba muertos. O sea, que él ya estaba informado de quién era Jesús. Claro. Para él, como tú dices, no era un desconocido, ni tampoco era la primera vez que escuchaba hablar sobre él. Por otra parte, la Biblia dice que Pilato se dio cuenta que por envidia lo habían entregado. Y lo vimos en la cartilla pasada, ¿te acuerdas? En Marcos capítulo 3 lo menciona eso. Entonces vemos de que él encuentra una razón por la cual lo están llevando. Y no era algo grave, por decirlo, ¿verdad? No era algo que mereciera Jesús a muerte. Ahora Jesús, Pilato interroga a Jesús y le pregunta que si es el rey, y él dice que sí. ¿Verdad? Sí. Todavía Pilato, dice la hermana Juárez, ustedes leen el deseado de toda la gente, el capítulo 77, cuando está ante Pilato, dice que Dios le da esa luz a Pilato para que comprenda totalmente y tome la decisión. No la de Jesús, sino más bien la de él en cuanto a salvación. Y por último, dice ese capítulo, y lo dice la Biblia también, que la mujer de Pilato le mandó un mensaje, ¿verdad? Que no tuviera nada que ver con ese justo. Pero aquí este capítulo dice que la señora, Néstor, miró a Jesús, miró todo el juicio, miró a Jesús delante de él, y también hasta vio su crucifixión, y vio su resurrección, y vio hasta la venida de Jesús. O sea, miró todo el cuadro, y por eso es que Pilato se puso como a temblar al ver esto, y no, ¿cómo te digo? Y eso no lo llevó a tomar una decisión firme. Digamos a César, a responder a favor de Jesús. Y fíjate que ahora él vuelve a preguntarle a Jesús, porque lo mira tan sereno, dice el hermano, ahí estaba con un porte de realeza, ¿no? Diferente al que tenía la muchedumbre aquella, y por eso le decía, y tú nada contestas, te están acusando y no dices nada. Y le hace otra vez la pregunta a Jesús, y a qué es la verdad y todas esas cosas que ustedes la pueden leer ahí en el libro de Juan capítulo 18 y 19. Y a Jesús después ya no le contesta. ¿Por qué Jesús no le contesta? La hermana Juárez dice que ya le había dado toda la luz a Pilato, a través de su propio testimonio, a través de la señora, de su esposa, pero Pilato no había querido soltarlo. Entonces ya no había necesidad, César. Él ya estaba como fuera del alcance de Jesús, no porque él no quisiera, sino porque Pilato no se dejaba. Porque él decidió también, ¿verdad? Decidió ir en contra de lo que él había recibido. Pero lo importante aquí es que involuntariamente Pilato reconoce que es un hombre inocente, y al final dijo, este es vuestro rey, y aquí el rey de los judíos, Jesús Nazareno. Así es. Está dando testimonio de que esa persona era alguien especial. No era cualquier persona la que estaba delante de él, y no era cualquier persona a la que estos hombres querían matar, ¿verdad? Me gusta pensar, César, que nosotros siempre tenemos esa oportunidad. Diario tenemos esa oportunidad, César, de tener a Jesús enfrente y poder decidir si aceptamos esa verdad o la rechazamos. Porque actualmente, familia, nosotros pasamos por esto a cada momento. Jesús nos está llamando, Jesús nos está hablando. Me gusta lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, César, el comentario. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y ahora dice, todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué cosa? Mi voz. Dice Juan 18:37. Es decir, que si nosotros vamos a la palabra de Dios y vamos buscando la verdad, esa verdad que es la persona de Jesucristo nos va a hablar y vamos a poder identificar y obedecer. Pero cuando vamos a la Biblia, César, para poder argumentar o sacar argumentos, ¿verdad?, para defender mi posición, vas a estar siempre cegado espiritualmente.
Yo me puse en el lugar de Pilato. Era una situación difícil porque era alguien importante y porque también el pueblo, había que atender al pueblo. Y estaba aquel dicho romano, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Verdad? Vox populus, vox Dei, creo que se le llama en latín. Y bueno, a él se le dio todo para que él se diera cuenta de que Jesús era Dios. Y ahí como que lo reconoció, pero que a la vez no quería dejar su puesto. Al final, dice que unos días después de esto, lo destituyeron del cargo y al final se mató, se quitó la vida. Ahí terminó todo. Y ese es el resultado cuando rechazamos a Cristo. Perdió lo que tanto estaba cubriendo. Lo que no quería perder. Sí. Y también perdió su salvación. Por eso Jesús dice que quiera salvar su vida, la va a perder, y que la pierda por amor de él, la va a salvar. Que con esto, él se dejó amedrentar por la multitud. El problema es, la Biblia lo dice, y le manejo ahí también, que cuando estemos delante del tribunal divino, Néstor, ahí no va a haber ninguna multitud que te salve, porque diga un testimonio por vos. Porque ahí va a estar yo, poniéndome como Pilato, ante lo que dije y yo hice, y la decisión que tomé estando aquí. Entonces, no nos podemos dejar de llevar por lo que la familia diga, por lo que la iglesia diga, o por lo que el hermano, qué va a decir el hermano, qué va a pensar fulano, porque al final es mi vida la que yo estoy defendiendo. Es que lo que está en juego es eso, es tu salvación, ¿verdad? Me gusta pensar, César, que nosotros tenemos esa oportunidad todos los días. Mira lo que dice aquí en la parte final. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia, ¿verdad? Y sobre la cruz escribió las palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan 19:19. Completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Porque, ¿qué dijo? Bueno, yo me lavo las manos, ustedes hagan como quieran con él. Pilato tenía ante sí la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a Jesús a muerte. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Ahí el proverbio dice: hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, ¿verdad? A veces pareciera que la decisión que estás tomando es correcta, pero tú estás consciente de que no es correcto, y entonces te dejas ir. ¿Por qué? Aquí dice que él se dejó llevar por la multitud, por esto, como tú decías, lo que dirá mi familia. Familia, en este asunto espiritual tenemos que taparnos los oídos. Hacer como cuando el ángel sacó a Pedro de la cárcel. Cúbrete y camina de frente. Tú te cubres y caminas ahí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Pedro cuando, ¿se acuerdan? Cuando oraron por él y se abrió la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer sin escuchar a nadie. Mateo capítulo 27, César, me gusta porque hace la pregunta, ¿verdad? Muy importante, y con esto vamos a cerrar este día. Dice aquí, Mateo 27, versículo 22. Dice de la siguiente manera: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa es una gran pregunta. Y la pregunta hagámosla nosotros. ¿Qué haremos con este Cristo que murió por nosotros, que resucitó y que ahora anhela tenernos en esas mansiones celestiales? ¿Qué haremos con este Jesús? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Correcto, hagámoslas personal. ¿Qué voy a hacer con este Cristo? Mira lo que encontré en el comentario bíblico adventista. Dice: a Pilato le faltaba el valor moral necesario para dar el veredicto que sabía que era correcto. Al igual que él, muchas personas hoy buscan maneras de evitar enfrentarse con esta decisión, pero tarde o temprano deben de tomar una decisión final en favor o en contra de Jesús. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo estuvo delante del rey Agripa?
¿Y qué le dijo el rey cuando escuchó todo el testimonio de Pablo? Que Pablo le contó todo lo que él, cómo encontró a Cristo. Por poco me persuade. Por poco me persuade. Casi me convences. Un poquito más y yo acepto a Cristo. Familia, hay que tener mucho cuidado porque Cristo está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero tenemos que tomar una decisión. Hay muchas personas que están, César, están viendo este programa, están recibiendo audio, pero no toman la decisión. Todavía están en que yo sé, más adelante. Sí. Muchas personas le predican una y otra vez, es bonito, a mí me gusta escuchar, dice. Bueno, me gusta todo escuchar. lo que sea el Señor yo lo escucho. Yo lo recibo también. Pero nunca se deciden por Cristo. No toman esa decisión porque, César, nosotros no tenemos la seguridad de que más luego vamos a estar vivos. No, y mira, ahí se han dado situaciones, por lo menos a veces por la pareja que uno tiene, y yo he visto casos, por la pareja no aceptan eso, ellos creen en eso y todo, pero para estar bien con la pareja no lo hacen, y al final pierden su pareja. Y se pueden perder ellos Y también. se pueden perder ellos. O sea, al fin, lo pasa como lo que hizo Pilato. Sí, Entonces, sí, porque por amor a su puesto condenó a Jesús. Sí, yo creo que lo mejor sería aceptar a Jesús. Y Jesús me va a ayudar, si mi pareja me sirve, pues me va a ayudar a que también, lo que el apóstol Pablo dice, que por mi testimonio mi pareja también puede convertirse. Amén, así es. Entonces, Y es importante que creamos en eso, porque el capítulo 16, de hecho, hablando del apóstol Pablo, el versículo 31, el guardia se iba a matar. sí. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. La esposa y los hijos. Entonces, Cristo no quiere que solo te salves tú como esposo, ni tú como esposa, sino que Él quiere que si tú recibes esa salvación que Él te está ofreciendo, entonces Él se va a encargar de que con tu vida esta persona pueda también ser atraída a Él, pueda llegar a ser salvo. Porque Cristo quiere salvarnos a todos, familia. Él no quiere tampoco quiere que digamos, desintegrar hogares. Claro. No es el propósito de Jesús ese, sino que al contrario, fortalecer el hogar, pero que estén sobre la roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Bueno, pasamos al día miércoles 13 de noviembre, César. Sí, el testimonio de Tomás está basado en Juan capítulo 20, versículo 19 al 31. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda? Bueno, una de las cosas que podemos aprender es que Tomás tenía un hermano gemelo. Y ese hermano gemelo puedo ser yo, puede ser tú que no estás viendo. Porque a veces tenemos dudas y estamos pensando todavía que si será posible, si es verdad, ¿verdad? Bueno, es que tener dudas también es válido, Sí, pero tampoco hay que cerrar los ojos, hay que ser no te digo, equilibrado, ¿no? ajá. Y si tengo duda, saber a quién voy a recurrir para que me la aclare. Y Juan, Tomás, el Señor después de resucitado se le apareció a los discípulos y se le mostró que él era. Ya María también lo había dicho. Se lo contaron a Tomás y dice, no, chiquito, yo hasta no ver, no creer, que hasta que meta mi dedo en sus manos y en el costado. Y Jesús Pero- fue tan... sí, y una de las cosas, César, que Tomás probablemente, ¿verdad? No aceptaba, era que cómo era posible que Jesús se le presentara a los discípulos y él no estaba ese día. O sea, eso posiblemente daba vuelta en su cabeza. Y como te dicen, no es lo mismo que te digan que tú estés, que tú lo veas, ¿verdad? Pero dice el versículo, César, en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me vio el Padre, así también dice, yo os envío. Esta fue, César, la primera vez que se les aparece.
pero ahí no estaba Tomás, Sí. ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver en el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, el testimonio de ellos, de los discípulos, de sus amigos, no lo tenían tan convencido. Y no eran personas que acababa de conocer. Correcto. Y han pasado 3 años y medio juntos. Ahora, y era algo, era algo con el cual no podía jugar. Ahora Jesús ya le había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Y que iba a resucitar. Es interesante porque dice que el comentario, Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se apareció, pero es que él no creía porque aquello no coincidía con la idea que él tenía del reino. Él tenía sus propias ideas, sus propios preconceptos, por así decirlo. Sí. Entonces dijo esto. Por otra parte, Néstor, este es el otro extremo, porque no todo lo que me digan tampoco lo voy a creer. Porque imagínate, ahora nosotros con la inteligencia artificial que tenemos, pareciera verdad todas las cosas. Y tampoco ya voy a ver, le decía hace poco que me dio un perro con el cuerpo de culebra y se movía, pero era un perro. O sea, si no ¿cómo se ve esa fusión, verdad? Existe, yo voy a decir eso existe. Hasta dónde, la realidad, hasta dónde es ficción, por así decirlo. Ajá, correcto. ¿Okay? Entonces, siempre el apóstol Juan dijo en Juan 4:1, dice, probad los espíritus. No voy a creer todo lo que me digan, pero si está en la Biblia, pues pesquémoslo con la Biblia. Si es de Jesús, debe estar en la Biblia. Así es. O sea, tampoco cerrar los oídos, pero también hay que tener un juicio equilibrado, por así decirlo, de acuerdo al conocimiento. Y sobre todo buscar, César, un fundamento. Hay que ver tu propio conocimiento, porque como te decía, él ya sabía. Sí. Jesús ya había dicho que iba a resucitar. Él se había puesto a pensar, pues puede ser verdad porque Jesús lo dijo. Ahora, si él tenía la duda, en lugar de decir esto, se hubiera ido como Natanael a orar. Señor, mire, yo tengo esta duda. Ahí me dijeron que resucitaste, pero la verdad es que me quisiera convencernos. Y expresarle al Señor la situación. Yo estoy seguro que el Señor también me hubiera parecido, se hubiera presentado, pero tal vez con otra. Y realmente no sabemos, familia, cómo fue la actitud de Tomás, cómo dijo estas palabras. ¿Será que lo dijo con humildad o lo dijo como con aquella, digamos, aquella actitud de no, si hasta que yo no toque a Jesús? ¿O será que lo dijo de una manera, pero yo quiero tocarlo, o sea, quiero saber, ¿verdad? ¿Me entendés? A veces no podemos ver de qué manera lo pudo haber hecho, pero para mí yo creo que lo hizo con humildad porque Jesús se le apareció y le habló directamente. Por la misericordia, dice el camino a Cristo, página 158. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias a las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Amén. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad también de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias. No sobre demostraciones. No sobre demostraciones. Yo no voy a esperar que te demuestre. Que Dios me diga a mí. Yo quiero, Señor, que si es verdad, aquí este dispositivo rojo, desaparezca. O siendo negro se ponga rojo. Esa es otra situación. Sí, por eso, como decimos los chavales, como dicen los muchachos, bueno, si esa es la muchacha que me conviene, que venga vestido rojo hoy. Y el diablo le dice que se vista de rojo. Yo creo que no es bueno. Ahora, tiene más, César, más peso las evidencias. Claro. ¿Verdad? Porque, y eso es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente día. No, mira, leamos las últimas dos cositas. Dice, a través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. En Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos evidencia de que Jesús vino a esta tierra, dio testimonio de su Padre, murió, resucitó, estuvo con los discípulos 40 días y ascendió al cielo. Ahora, imagínate que nosotros digamos, yo quiero ver para creer.
¿dónde estaríamos nosotros? Me llama siempre, el otro día, César, vi un video ahí, en verdad, en Facebook, donde hablaba acerca de las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Y entonces el profesor de la clase se estaba burlando de un muchacho que era cristiano. Uh-huh. Y entonces le decía, ¿dónde está Dios? ¿Lo puedes ver? Existe. Y entonces el alumno le dice, bueno, yo creo en Dios. Es verdad que no lo puedo ver, pero sé que existe. Pero demostrame, le dice él, ¿cómo sabes que Dios existe? Bueno, yo le voy a decir algo entonces a usted, con todo respeto. ¿Usted sabe que tiene cerebro? Sí, le dice, ¿y lo puede ver? No, pero sabe que existe en su cerebro, ¿verdad? Sí, entonces le dice, es igual. Usted sabe que tiene cerebro, pero no lo ve. Y yo sé que existe Dios. No lo veo, pero yo sé que existe y Él está aquí. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo creo que, como decía ahí, César, lo que leíste aquí, dice, se nos han dado una asombrosa cantidad, no es ni una ni dos, cantidades, ¿de qué? De evidencias, para que nuestra fe en Jesús pueda crecer y ser fortalecida. Ahora, como dice el comentario de hermano White, siempre va a haber la posibilidad de dudar. Sí. Pero debemos aferrarnos a la evidencia que Dios ha dado. Amén. Porque recuerden que siempre estamos en un conflicto. Dios quiere que nosotros nos aferremos a esto y Satanás quiere desviarnos, también, desviarte de la situación. Y entonces, creo que lo más sensato, ¿no?, es apegarnos a lo que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, aquí vamos al día jueves, lo más importante. Nuestro testimonio en favor de Jesús. Sí, porque hemos hablado de todo el pasado. Sí. De todo lo que ha pasado, de las evidencias que Dios ha dejado. Pero ahora, ¿qué dice nuestro testimonio? Dice aquí el comentario, una y otra vez, cuando Juan presenta a testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Como dice Juan 20, 30-31. Ahora, imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús, de haber estado allí. ¿Estaríamos entre quienes creyeron? ¿Verdad? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Estaríamos entre los que? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que la de los quienes estaban, César, presenciaron sus milagros. Es lo que yo me ponía a pensar a veces, me hubiera gustado ver a Jesús, ¿verdad?, hacer las cosas, pero después me hago la pregunta, ¿será que estaba entre los que creyeron o estaría entre la turba diciendo crucifícale? Uh-huh. Sí. Pero, bueno, por alguna razón, ya en su misericordia, Dios mejor permitió que naciéramos en este tiempo. Y nosotros somos más bienaventurados incluso que esas personas. Amén. Y algo importante, familia, que Pilato dijo, que ahorita se me vino a la mente, dice Pilato, pero si a este lo acaban de proclamar rey, ya lo quieren matar. O sea, como tú decías, ¿de qué lado podría estar? Tal vez estaba en los que Hosana vive el rey. Y de repente estás, crucifícale. O sea, preferiblemente nosotros podríamos decir, bueno, es que yo hubiera estado cerca de Jesús. Ahora, si no estudiabas la Biblia, lo más probable es que hubieras estado entre la multitud siguiendo al resto, porque como no sabías nada, no tenías un concepto definido. Ahora, si los discípulos que pasaron 3 años y medio con Jesús dijeron, patitas, ¿para qué te quiero?, ahora mucho menos nosotros que pudiésemos estar como espectadores, ¿verdad?, de los milagros de Jesús, como los que estaban en la alimentación de los 5,000 y se fueron, posiblemente pudiéramos estar en ese grupo. Pero por la misericordia de Dios, familia, no estuvimos ahí, estamos aquí, hoy tenemos más evidencia y podemos decidir mejor si seguimos a Cristo o no. Ok, a eso vamos. ¿Por qué nosotros somos más bienaventurados que aquellos? Dice acá el comentario. Uh-huh. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos la gran ventaja de ver cómo se ha cumplido mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron. Amén. Por lo menos la destrucción del templo de Jerusalén, según Mateo 24:2. La proclamación del Evangelio a todo el mundo, Mateo 24:14. La gran apostasía, que según de Tesalonicenses 2:3, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado.
Mateo 24, 6 al 8. Así es. Ahora, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Ese es otro asunto. O sea, tenemos la gran ventaja porque ahora si nosotros estudiamos el libro de Daniel, lo podemos entender completo. Si estudiamos el libro de Apocalipsis, lo tenemos, porque ya tenemos la historia como evidencia de que lo que dijeron era cierto. Y hemos visto los cumplimientos, César. Si nosotros vemos hacia atrás, incluso la historia, ¿verdad? Hablando de la historia de esta tierra, han mostrado o han demostrado que lo que Jesús profetizó se ha cumplido. Y eso debería como fortalecer más nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra lealtad a Dios. Es decir, que esto más bien debería de ayudarnos a que nuestro testimonio sea un testimonio poderoso para la honra y la gloria de Dios, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tenemos más herramientas para dar testimonio acerca de Jesús. Pero también es un privilegio, como dice acá, pero también es una gran responsabilidad, porque recuerda que entre más luz se te dé, más se te va a demandar. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Entonces nosotros que tenemos esta gran esta comprensión completa, digamos, el cuadro completo de lo que es la Biblia y el plan de salvación, somos muy privilegiados, pero también tenemos el deber de comunicar esto. De no quedarnos, sino de que debemos de compartirlo, de difundirlo, de anunciarlo, como esa mujer cuando salió la samaritana y dijo: he encontrado al que ha dicho todo sobre mí. Dice que el comentario del segundo párrafo en la parte de abajo: hoy, unos 2000 años después, tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que ha hecho por nosotros. Es por la lectura de la Escritura y la convicción producida por el Espíritu Santo que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Amén. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Amén. ¿Verdad? Es decir, que esto de dar testimonio, familia, no termina aquí en la palabra de Dios, sino que ahora empieza en mí, empieza en ti y empieza en ti. Todo aquel que quiere aceptar a Cristo, convivir con Cristo y tener esa relación estrecha con Cristo, comienza a dar un testimonio de este hombre. O sea, esto va a seguir hasta que Jesús venga. Y me gusta pensar lo que dice César, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero en Apocalipsis 12, 17, me gusta cómo lo dice más, hablando del testimonio de Jesús. Dice 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, lo que nosotros necesitamos, César, es injertar el testimonio de Cristo en nosotros. Con razón el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que las personas a quienes veían en la vida de Pablo era Jesús. Él mismo lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces el testimonio, César, tiene un gran valor y una gran importancia en este tiempo. Ahora, en estos días, lo que decimos nosotros es: no me miren a mí, no me miren a mí, miren al Señor, porque yo soy pecador. O sea, pero cuando una vida ha sido cambiada, es imposible no de verla, y eso la gente lo ve. La gente se da cuenta de cuando tú vas a dar testimonio, ellos saben que es real porque tu misma vida lo está probando. Es que nuestra vida tiene que reflejar que hemos estado con Cristo. Me gusta lo que dice Hechos 4:13, donde dice: y no son estos los galileos, verdaderamente estos han estado con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban como Jesús, actuaban como Jesús. Entonces, lo que necesitamos, familia, en este tiempo es, de alguna manera,
impregnar en nosotros el testimonio de Jesús. Vivir lo que decimos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? No lo podemos tomar eso como quererlo, Señor, ya mañana quiero ser un testimonio vivo tuyo. No, tenemos que relacionarnos con Él, porque Él es el que va a ir haciendo la obra en nosotros, y nosotros vamos a ir dando ese testimonio que irá transformando primeramente nuestras vidas y la vida del que está a tu lado, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso. Es el día viernes, hablando del deseo de toda la gente, página 764. Hablando de Tomás, dice, entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente la incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiera ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Y volvemos a lo mismo. El testimonio personal de una persona que ha estado con Cristo tiene que ser de influencia para las personas que están a tu alrededor. Tenemos que entender que el testimonio que Cristo quiere que nosotros prediquemos no es en sí el testimonio mío, sino el testimonio de Jesucristo, ¿no? Por eso dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado a todas las naciones por testimonio, pero no por el testimonio que tú, César, me vas a decir, es que yo era así, yo era aquí. Está bien, eso es tu experiencia, pero tu testimonio tiene que ver con tu relación personal con Cristo, porque si tú tienes esa relación íntima con Jesús, las personas te van a ver a ti, van a ver a ese Dios, ¿verdad?, que da palabras de esperanza, que quiere restaurar. ¿Cómo dice la siguiente cita? Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuvieran las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, ellos creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío y a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán sin escapes, así incapaces, de esperar y creer. O sea, si por todo tú estás poniendo un pero y dudando, nunca vas a llegar a nada, siempre vas a hallar un pero. Y para todo vas a poner un pero. Ajá. Para todo. Siempre la duda va a estar, entonces tu carácter se va diciendo de cierta manera que aunque Jesús venga siempre va a tener la duda. Y me llama la atención porque cuando Jesús desocupó ese espacio, cuando se encontró con Pablo, dice la sierva del Señor ahí, que Pablo estaba tan cegado en lo que él hacía, que no creía en nadie. Imagínate cómo estaba este hombre, que él escuchaba los testimonios que daba, incluso hasta cuando Esteban vio el cielo abierto y las palabras que pronunció, perdónale, no le tomes en cuenta este pecado, o sea, ni eso lo convenció. Tuvo que Jesús desocupar su tiempo y bajar donde Pablo. Bueno, pero ese ya es un caso especial, ¿verdad? Y así esperamos que eso suceda. Nos vamos a perder. César, vamos a finalizar con esta pregunta que aparece aquí abajo. Mira qué pregunta más tremenda la que hace aquí. Qué gran ventaja, ¿verdad? En la última parte, qué gran ventaja tenemos hoy, a diferencia de todos estos que han dado testimonio de Jesús, gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones para creer. Yo creo que la gran ventaja que tenemos, familia, es lo que hemos visto. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro. Tenemos toda la vida de Jesús aquí y sus actos, tenemos la evidencia, cómo Él ha venido cuidando a su iglesia, cómo Él ha venido dándonos la seguridad, César, de que podemos encontrar salvación en Él.
¿verdad? Tenemos todo. Así es, precisamente la próxima lección Néstor habla sobre esto, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Cómo esto refleja y nos confirma, ¿no?, que quien adoramos como nuestro Salvador es correctamente Jesús. Amén. Familia, no dejemos de estudiar este hermoso material de escuela sabática, estudiémoslo. Si usted tiene, ese tiempo para estudiar, no lo desaprovecha, ¿verdad? Que se ponga las pilas a estudiar, porque eso es importante. Y si no lo tenemos, hay que hacerlo. Hay que sacarlo. Hay algo que hacer. Sí. Qué maravilloso libro Temas en el Evangelio de Juan. Hasta aquí, a la lección 7, hemos visto acerca de los testimonios, ¿verdad? De quién es Jesús. Y ahora vamos a entrar en lleno, César, a las evidencias de quién es Jesús. Tremendo. Qué maravilloso. Sigamos compartiendo este material, no nos quedemos con esta información porque, les repito, puede haber una persona, César, que esté pasando un momento difícil y esto puede ayudarle, ¿verdad? Así es. Muchos hermanos no tienen el tiempo, como tú decías, por alguna razón, o no pueden ir al templo y estudiar la cartilla, y pues este material es que sea de ayuda para ellos. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, dirígenos en oración. Oremos a nuestro Dios y Padre, muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos sigue confirmando que nuestro Dios Todopoderoso, el Rey del Cielo, murió por nosotros, y que nos ha dejado suficiente evidencia, Señor, para creer. Amén. Como decía aquel padre pidiendo por su hijo, ayuda a nuestra poca fe. Amén. Y permite, oh Dios, que podamos crecer en el conocimiento y nuestra vida, oh Dios, vaya amoldándose a ese conocimiento, porque tú has de hacer de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Oramos, oh Dios, para que nos confirmes en la fe y para que nuestro nombre, Señor, permanezca en ese libro de la vida, no solo el nuestro, sino también el de cada uno de nuestros hermanos que escuchan y ven este programa, y de cada uno de nuestros familiares, Señor. Permítenos, por favor, abre nuestra mente, y si tenemos alguna duda, ten misericordia, Señor, y acláranos, de manera que podamos llegar a esa convicción personal, y como Tomás poder decir: Señor Dios mío. Oh Dios, bendícenos y guárdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Dios les bendiga. Amén.